Listo, chicos, me escuchan y ven pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, les decía que por último tenemos los servicios ecosistémicos culturales, que fueron todos estos que ustedes me mencionaron la semana pasada, ¿cierto? Y en este caso, pues básicamente van a ser estos servicios, esos beneficios que se van a obtener de los ecosistemas de tipo no material, sino más bien de tipo espiritual, digámoslo así. O no solamente espiritual, podemos decirlo también de tipo recreativo, ¿cierto? Ustedes, algunos de ustedes serán deportistas, salen a hacer bicicleta o a montar bicicleta, a trotar, a correr, hacer deporte, ¿cierto? Y por lo general lo que yo veo es que cogen acá en Sibundoy y cogen y suben montaña, tanto los ciclistas como los atletas, ¿cierto? Suben hacia la montaña y bajan, bueno, y hacen lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, esos beneficios culturales no son de tipo material, no se obtiene algo directamente del ecosistema, algo material, no se obtiene madera, no se obtiene un animal, no se obtiene un fruto, ¿cierto? Sino que se obtiene es un beneficio, digámoslo así, de tipo corporal, podríamos decirlo, en los cuales pues se van a beneficiar las personas que tengan eh, este uso deportivo, por digámoslo así, del ecosistema, o las personas que lo usen de tipo espiritual, pues verán su espiritualidad calmada, sanada, no sé cómo decirlo, beneficiada a partir de estos usos culturales. Ya ustedes me mencionaron un montón la clase pasada, me hablaban del mal de ojo, que tenían que ir a hacerse revisar, se hacían soplar, me hablaban del carnaval indígena, bueno, me dicen que no está bien dicho carnaval, sino del Día Grande, ¿cierto? Todas estas celebraciones que ayudan hasta económicamente, ¿cierto? El hecho de la celebración del Día Grande de los indígenas, ¿cierto? Pues fomenta que venga, que se genere gran cantidad de turismo acá en el Valle de Sibundoy, ¿cierto? Y eso pues genera que se aumente las ventas, no sé, los hoteles pues tengan gran cantidad de clientes, ¿cierto? Y pues se aumenta el ingreso de dinero acá a los diferentes municipios que componen el Alto Putumayo, ¿cierto? Entonces, pues vean, todo lo que nos ayudan los ecosistemas, básicamente todos los días nosotros dependemos de los ecosistemas. ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Bueno, entonces les decía que todos los días nosotros dependemos de los ecosistemas. Desde el momento en que nos levantamos, prendemos el televisor, la luz, ya sabemos que hay cierta cuenca o cierto río que nos está ayudando a abastecer de luz, ¿cierto? Nos vamos a bañar, ya sabemos que hay cierto ecosistema que nos está proveyendo de agua. Nos comemos un huevito, nos comemos un chocolate, nos tomamos un chocolate y un pan. Ya sabemos que ese pan tuvo que ser producido a partir de trigo, que debió ser producido a partir de un cultivo, ¿cierto? Ese chocolate también tuvieron que obtener cacao a partir de la producción de un cultivo, ¿cierto? Ese huevito tuvo que haber sido obtenido a partir de una gallina, ¿cierto? Y ya sabemos que todos estos sistemas de producción de tipo agrícola, digámoslo así, dependen de la misma estabilidad del ecosistema que también va a regular esos procesos en los sistemas de producción, ¿cierto? Entonces, todos los días nosotros estamos dependiendo de servicios ecosistémicos para poder nosotros tener un bienestar y una buena calidad de vida, ¿cierto? El aire que respiramos, el agua que nos tomamos, ¿cierto? Y de aquí la importancia del por qué conocer servicios ecosistémicos y del por qué promover su cuidado y su preservación, ¿sí? Continuando hablando sobre servicios culturales, me pareció interesante traerles este pedacito, ¿cierto? Porque es importante hablar que la biodiversidad
juega un papel muy importante, ¿cierto? En regiones que tienen ciertas cosmovisiones, ¿cierto? De tipo, no sé, indígena, de tipo como ancestral, bueno, todo esto que ustedes, las personas que sean indígenas, conocen, ¿cierto? Entonces, en este caso, la biodiversidad, el que se tengan gran cantidad de plantas y animales, va a jugar un papel muy importante en todas estas comunidades indígenas, raizales, etcétera, etcétera, que pues conllevan a al mismo entendimiento de su cultura y del por qué actúan así o del por qué tienen ciertos rituales o del por qué tienen ciertas festividades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá les traigo el ejemplo de los pastos. ¿Quiénes son los pastos? Díganme ustedes. La cultura indígena, ¿no? ¿El sol de los pastos, profe? Sí, los pastos. ¿Quiénes son los pastos? Acá tengo entendido que hay una cultura indígena que se conoce como pastos. Bueno, acá y en Nariño. Yo medio, pues se dice que el sol de los pastos hacen referencia a la Pachamama, a la luz, a la tierra y pues el cuy y algo así, no me acuerdo muy bien. Ujú. ¿Quién más me ayuda a saber quiénes son los pastos? Gracias, Gina. Es una comunidad indígena de Nariño. Pues no sé, ¿Sí? no tengo conocimiento de ellos. Vale, gracias, Joan. Fiorella, ¿vas a aportar algo? No, pues yo quería decir que los conoce como los quillacingas, profe. Ah, los pastos son los mismos quillacingas. Ujú. Vale. Pero los de Sibundoy no están reconocidos como los de Nariño, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, qué bueno saberlo, ¿cierto? Qué bueno que ustedes complementen el Profe, conocimiento. Sí, dime. pues, según lo que acabo de leer, estos dice que hacen homenaje al sol, ¿no? Por eso, más que todo, ellos, ¿se ha escuchado la fiesta del Inti Raymi? Creo que sí, o Ellos bueno, he son, escuchado como algo de eso, sí. sí, ellos son los que ahí hacen homenaje al sol. Vale, muchas gracias. Bueno, toca empezar a conocer más todas estas culturas indígenas de por acá. Bueno, los pastos, pues ya ustedes me aclararon quiénes son, ¿cierto? Una cultura indígena que mayormente está en Nariño, ¿cierto? Acá en Sibundoy no están totalmente reconocidos, ¿cierto? Ellos hablan sobre la creación del mundo, ¿cierto? Y ellos dicen que estuvo en manos de dos viejas indias muy poderosas, ¿sí? En este caso, ellos dicen que esas viejas indias eran unas perdices, ¿sí? Una de tipo blanco y otra de tipo negro. Vean acá cómo se va entendiendo, em, se va teniendo en cuenta los animales, ¿cierto? Y que para crear el mundo, ellas hicieron una apuesta, ¿sí? En esa apuesta, ellas lo que hicieron fue juntar las caras, ¿cierto? Cerrar los ojos y lanzar una flor al aire, ¿cierto? Esta flor, cuando lanzaran esta flor al aire, pues empezaban a dar vueltas, a lanzar, ¿cierto? A danzar, y pues en ese orden de ideas, digámoslo así, podían determinar el lugar de las cosas, ¿cierto? Entonces que ellas decían, las perdices decían, aquí quiero que quede un río. Lanzaban la flor al aire, iban bailando, ¿cierto? Y donde cayera la flor, quedaba el río. No sé, aquí quiero que quede la tierra. Entonces, en este caso, iban bailando, lanzaban la flor al aire, iban bailando, caía la flor, se formaba la tierra. No sé, el océano, el sol, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, así fue como ellos, los pastos, consideran que se realizó la creación del mundo, ¿cierto? Entonces acá ya vean la cosmovisión que tienen ellos, ¿cierto? Donde incluyen animales y plantas. Seguramente esa flor será de alguna especie particular que sea de importancia espiritual, digámoslo así, para esta cultura indígena, ¿sí? Y pues acá les quiero mencionar lo que ustedes me mencionaban también la clase pasada, que el uso del yagé, ¿cierto?
Es propio de las culturas indígenas Inga y Kamsá. ¿Quién me dice qué es la cultura indígena Inga y quién me dice qué es la cultura indígena Kamsá? Para yo poderlos diferenciar, porque la verdad yo no diferencio un Inga de un Kamsá. ¿Quién me indica la diferencia? ¿Quién es indígena de tipo Inga y quién es indígena de tipo Kamsá? ¿Quién me puede aclarar la duda? ¿Nadie? Bueno, entonces, dime, Gina. Profe, pues, según no, lo que yo he compartido, los indígenas, el día grande, el día grande lo celebran como un fin de año, ¿no? Ujú, Al igual que, o sea, los ingas también hacen eso, pero la diferencia es que allá, por lo menos, allá utilizan la ortiga, los chilacuanes y otra clase de, como acá, pues acá matan el gallo y así no hacen el casquillo y eso, ujú, pero acá no los ortigan nada, acá solo bailan con la cabeza del gallo, cambio ya ujú. empiezan a tirar la cabeza del gallo. Eso tiene un significado, pero no, pues no me lo sé, ¿no? Pero y acá comparten también, al igual que allá, pues toda la comunidad, pero allá solo, más que todos, se enfocan a darle el compartir a la comunidad inga y acá sí le dan no importa si sea indígena o no. Ujú. Y eso, profe, más que todo. Acá es Es que con las más cosas, flores. pero no me acuerdo. Dime, Joana. Gracias, Acá Gina. es con Ah, los cansar lo hacen es, o sea, ya se ortigan, ¿no? En Santiago, Colón, San sí. Pedro, sí se ortigan. Y acá en Sibundoy les echan flores en la cabeza. Mm, Y pues la otra sería el lenguaje, ¿no? Los inganos pues hablan inga y los kamsá pues hablan kamsá. mm, Creo que también el cabildo se conforma de una forma diferente. Y si no estoy mal, la vestimenta tiene un poquito pues no son iguales, creo, la verdad. Ah, sí. Las fajas, las artesanías también ujú. son un poco Usan color distintas. negro, los inga. Sí, algo así es. Y creo que los hombres acá se tienen que poner como, no sé, debajo de la cusma se tienen que poner algo blanco y allá no hay, ya solamente creo que es la cusma. Sí, Y lo mismo en la forma de fajarse las mujeres. La falda de acá tiene que ir con un doblez y sí. creo que significa respeto y allá no, allá es lisa. Mm, qué interesante. Cierto, cierto. ¿Y qué les iba a decir? Ese festival, el Día Grande o ¿cómo es? Betznate, ¿es de quién? ¿De los Ingas o de los Kamsá? ¿O de ambos? Kamsa. Pues los Kamsa. dos grupos indígenas lo hacen, pero más que todo es Kamsa. Ellos Pero Mm, son. Betnate es de los Kamsa, en Inga tiene otro nombre. ah, Acá los ingas adoran al Taita Carlos Tamavioy, por acá en Y el Nariño, de un pueblo. Carlos Ujú. Turringa, creo que se llama el de allá. ve, qué interesante El que... pueblo que se dio. Wow, qué chévere. Bueno, qué bueno entender un poquito de esto, aunque quedé un poquito confundida. Pero bueno, porque acá uno viene y a veces uno no entiende de quién es la celebración y uno por allá vaya y diga cualquier barrabasada y por ahí la embarre. Y entonces, bueno, qué chévere saber de esto, ¿sí? Entonces, bueno, ya podemos entender, esto me pareció, la saqué de un libro que se llama ABC de la biodiversidad, lo encuentran en PDF o si no, también se los voy a entregar cuando vean, si ven biodiversidad conmigo, cuando vean biodiversidad conmigo se los pasaré. Entonces, en este libro se habla de eso, se habla mucho de acá del Valle de Sibundoy, ¿sí? Y hablan del uso del yagé. Ustedes la clase pasada me indicaron el uso del yagé para toda esta, no sé, este ritual espiritual, ¿cierto? Por ahí algunos amigos me comentaban que ven cosas y que ven cosas como del pasado y como ciertas predicciones. Bueno, yo no sé, pero que es hasta sanador. Me decía un amigo que tiene problemas de columna, que lo que lo ayudó a pararse fue el yagé. Entonces, vean la importancia de las plantas, ¿cierto? El yagé que tenemos acá para la cultura, las diferentes culturas indígenas de Sibundoy, ¿cierto? Del Alto Putumayo, ¿cierto?
para este libro que yo consulté, pues es lo que dice básicamente es que esta planta le permite a los chamanes conectarse con los animales los cuales ellos tendrán cierto sentido espiritual o cierto significado, ¿cierto? Por eso yo les preguntaba, yo acá veo mucho que representan el jaguar, representan la pantera negra, representan el colibrí, ¿cierto? Para cada una de estas culturas significará algo, ¿sí? Significará cada uno de estos animales algo, ¿cierto? Y pues al conectarse con estos animales, pues les permite convertirse a estos taitas, a estos grandes sabedores, por decirlo así, en taita tigre, taita danta, taita colibrí, ¿cierto? En los animales como más importantes para estas diferentes culturas, ¿cierto? Y pues en ese caso, vean toda la interrelación que tiene de tipo cultural una cultura indígena. Ya hemos hablado de perdices, ya hemos hablado de plantas del yagé, ya hemos hablado del tigre, de la danta y del colibrí. Vean toda la relación que tienen con diferentes organismos del bosque, por decirlo así. Pero pues toda esta cosmovisión, todo este arraigo cultural, por decirlo así, se ha visto afectado y se ha visto degradado, por decirlo así, a partir de la llegada del cristianismo, a partir del proceso de colonización. Muchos de ustedes me llamaban la atención que ponían en estados, hoy no es un día de celebrar, no, ya existían culturas acá en Colombia, ¿no? Lo que nos hicieron fue venir a saquearnos y a dañar las diferentes culturas indígenas en nuestro país. Y sí, es cierto, este 12 de octubre supuestamente se celebra el proceso del descubrimiento de América, el Día de la Raza, ¿cierto? Pero pues hasta tiene mucho sentido el que todo indígena piense que lo que hicieron fue venir a saquearnos y a dañar todas las diferentes culturas que habían acá en nuestro país colombiano, ¿cierto? Y pues básicamente se puede afirmar que a partir de esta llegada del cristianismo, de todo este proceso de colonización, ¿cierto? Eh, se ha perdido como todo este proceso, todos estos conocimientos, ¿cierto? El conocimiento que ustedes tienen como indígenas el día de hoy es totalmente diferente al que tienen sus padres como indígenas o al que tienen sus abuelos o al que tenían sus tatarabuelos, ¿cierto? Entonces, pues vean cómo el proceso de globalización, de, ¿cómo les digo yo? Sí, de fomentación de la tecnología y todo eso va causando que se pierda. Por eso yo creo que a ustedes la clase pasada les decía que chévere que ustedes como estudiantes que quieren progresar, ¿cierto? Sigan también manteniendo su cultura, sus raíces, sus conocimientos para que esto no se pierda a través del tiempo. Seguramente sus tatarabuelos murieron, se perdió cierto conocimiento. Sus abuelos murieron o morirán, se perderá otro poco de conocimiento y así sucesivamente, porque de lo que muchos de ustedes me cuentan es que los indígenas son recelosos, por decirlo así, sin ofender, sino por darles a entender, y que no pasan este conocimiento simplemente por el hecho de que lo pueden usar mal, ¿cierto? Entonces, acá lo que les quiero decir es que con la llegada del cristianismo afirman que pueden adquirir la fuerza espiritual de estos animales, pero no transformarse, ¿cierto? Se cree, o según lo que entendí yo en esta lectura, es que antes estos indígenas sabedores podían hasta convertirse en un animal. Con el uso del yagé, ¿cierto? Se podían convertir en el taita tigre, taita danta o taita colibrí, dependiendo del animal que quisieran convertirse, pero llegó el cristianismo, les dañó, pues digamos, todas sus culturas, ¿cierto? Y pues ya esto no sucede, siguen sucediendo todos estos rituales, pero pues ya digamos que el taita se trate de convertir en un animal, ya no se puede, porque digámoslo así, todo este conocimiento de conversión ancestral o mágico, digámoslo así, se perdió, ¿cierto? Y pues en esta cultura indígena se considera que el yagé y otras plantas tienen sentimientos. Vean como esa ideología como hasta tan bonita, ¿no? Y hasta creo que sus mamás, ¿no? Es que las plantas sienten, hablemosle bonito, consintámosla porque si se consiente una plantica, pues va a crecer más bonita. Y yo creo que todos ustedes le habrán escuchado eso a sus mamás, ¿cierto?
ellos también consideran que las plantas tienen sentimientos, ¿cierto? Y dicen que el yagé es gente que está en las plantas. Y que estas plantas se van a usar con usos medicinales. Según lo que yo entendí de esta lectura, me corregirán si estoy mal, estas plantas de tipo yagé, ¿cierto? Son ancestros de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y que estos ancestros al hacer este ritual de la toma del yagé, ¿cierto? Lo que hace es que estos ancestros le muestran a uno qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, y en ese caso, pues uno como que ya tratará de entender esas visiones que tenga, ¿cierto? De acuerdo a lo que le esté sucediendo en la vida. No sé si alguien haya tomado yagé y quiera compartir su experiencia para entender un poquito más de esto. ¿Nadie ha tomado yagé o no quieren compartir la experiencia? Pues de mi familia se han tomado. Yo no he tomado porque eso pues según ellos dice que es duro porque es un remedio que depende de cómo usted esté, Ujú, hace la limpieza. Entonces, algunas personas miran cosas, algo otras no, solo los hace delirar y los limpia, pues. ujú, Pero, pero cuando, digamos, usted le han hecho algún mal, un ejemplo, brujería o cosas así, ese sí le limpia hasta, mejor dicho, y es fuerte. O sea, lo que hace, la reacción que da es bien fuerte y es bien buena, pues porque lo limpia, ¿no? mm. O sea, Profe, eso también depende, digámoslo así, qué clase de persona sea usted, si es buena o mala. Si es buena, digamos, una persona que transmite buena energía y ujú, todo eso, en la toma del viaje va a haber cosas buenas. eh, Va a haber colores, colores bonitos, la naturaleza, cosas así llamativas que son como alegría, pero si usted es una persona mala, que no tiene una buena actitud, que trae energía ujú, negativa, va a haber cosas feas, va a haber, o sea, cosas feas. sí. Eso también hace el viaje de que usted, dependiendo de la clase de persona que sea, aparte de que si le han hecho alguna brujería o alguna cosa, Ujú. eh, mira y eh, como su interior, digamos, como usted está dentro, mira en la toma del viaje. Sí, ve, pues qué interesante, ¿no? Dime, Gina. Por lo menos a veces las reacciones se salen de las manos, ¿no? Porque a veces los taitas saben estar concentrados. Mi papá, que a él lo llaman para que toque con flauta, él dice que a veces hay gringos, porque ellos son los que más que vienen acá, ¿no? Hace a veces a tomar y a ver. Ajá. Entonces, a ellos más que todo les ha dado fuerte, ¿no? Porque dice mi papá que cuando había una toma a muchos gringos, les había reaccionado feísimo y se habían salido, o sea, tocó irlos a buscar, porque cuando toman yagé son en parte una finca, un ejemplo, pues es una Ujú, finca, o como llegan y se van, o sea, salen corriendo, y el taita pues tiene que tener a personas para que controle, para sí. que no se salga, porque a veces hay ríos por ahí, entonces hay gente que de la reacción no está en sus cinco sentidos y se sabe tirar y así. Ujú. A veces hay reacciones muy drásticas. ¿Tú eres indígena? No, yo no soy indígena, pero me gusta mucho esto. Ah, qué Profe, interesante. es por lo mismo, por lo ¿Por lo de qué? Jessica, Fijo, se se le fue el le fue el internet, internet. ¿cierto? es por lo mismo de lo que dice Gina, porque miran cosas feas y quieren salir corriendo y todo eso. Es porque lo mismo, o sea, lo que Bueno, vale. Bueno, pues qué chévere tener en cuenta todo esto y vean toda esta cosmovisión indígena y cultural que ustedes conocen, algunos serán indígenas o no, pero en algún momento se habrán visto influenciados por este tipo de conocimiento o por este tipo de rituales, los habrán ido a hacer, ya se han hecho soplar, según lo que me cuentan, van a donde el indígena le preguntan qué.
eh, que le pueden de pronto ayudar, que puede tomar para que se le mejore, no sé, el dolor de cabeza, el dolor de estómago, lo que sea, ¿cierto? Entonces es muy interesante ver todo ese conocimiento ancestral, ¿cierto? Que ustedes han tenido y toda esa dependencia cultural que tienen de los ecosistemas y de las eh, animales y organismos que componen la biodiversidad de acá, por ejemplo, el Valle de Sibundoy, ¿sí? Entonces, continuando, pues vamos a hablar sobre los servicios de aprovisionamiento, que podemos decir, continuando hablando acá sobre el Valle de Sibundoy. Profe, Sí, dime. pues yo pienso que el cristianismo pues no infundió tanto la religión, sino los colonizadores que sí eran cristianos. Ujú. Pero con la llegada de algunos misioneros como San Pedro Clavel a Cartagena, lo que se intentó. Juliana, Juliana, chicos, ¿me escuchan? ¿Soy yo Sí, la que tiene mal lo, internet o sí, son ustedes? Dime, Juliana, continúa. lo que se intentó fue llegar a la cultura y enriquecerla, así como se mostró con la Virgen de Guadalupe Sí, en la cultura azteca. No fue eliminarla, sino enriquecerla. ok. Bueno, pues es que, Porque sí, dime. Porque así como todo conocimiento enriquece, la parte intelectual, asimismo la religión buscó, fue más que todo como aumentarles la reflexión y poder adentrarse a sí mismos. Vale, gracias, Juliana. ¿Tú antes estudiaste algo de religión? Porque me da la impresión que sabes mucho de religión. Más o menos. Ajá, vale. Bueno, sí. Entonces, pues ya Juliana nos aclara que fue más el enriquecer conocimientos. Pero pues, o sea, de pronto todo esto se ha confundido, ¿sí? Porque todo este proceso de colonización implicó toda una eventualidad de violencia, por decirlo así, donde llegaron los colonizadores, hubieron guerras con las diferentes culturas indígenas, se diezmaron las poblaciones indígenas, se violaban mujeres, se mataban hombres, se esclavizaron tanto indígenas como negros africanos, ¿cierto? Entonces, todo este proceso de colonización se ve más hacia lo malo que hacia lo bueno, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues toda esta matanza lo que hizo fue que se acabara, como les digo, se diezmara con las poblaciones indígenas y mucho de este conocimiento se perdió, ¿cierto? Sobrevivieron los más jóvenes, los más fuertes, eh, los que de pronto estaban empezando a adquirir todo este conocimiento indígena, ¿cierto? Y mucho de este conocimiento se perdió. ¿Cierto? Entonces yo lo que no quería criticar al cristianismo, si de pronto algunos de ustedes se vieron ofendidos de acuerdo a la religión que profesan, ¿cierto? Sino que les quería dar a entender que entonces no la llegada del cristianismo, sino la llegada de este proceso de colonización acabó con mucho conocimiento indígena, ¿cierto? Que hasta tal vez hoy en día podríamos estar utilizando para, no sé, producción de medicamentos, terapias, no sé, de tipo no sé, terapia ocupacional, utilización de todos estos rituales espirituales para, no sé, eventos de relajación. Estoy inventando, ¿sí? Pero pues en este caso, o sea, lo que les quería dar a entender es que mucho de este conocimiento del uso de la biodiversidad, del uso de los servicios ecosistémicos de tipo cultural, se perdió a partir de este proceso de colonización, ¿sí? Y pues de pronto todo este proceso de colonización implicó que los indígenas tenían que dejar sus creencias, ¿cierto? Y apropiarse de las creencias que traían los colonizadores, o en este caso los españoles, ¿cierto? Y pues en ese caso, pues se perdió mucho de este conocimiento ancestral que, como les digo, tal vez hoy en día podríamos estar utilizando. ¿Listo? Bueno, y pues continuando hablando sobre los servicios de aprovisionamiento,
hablando acá de la región de los Andes o de esta región andino-amazónica, ¿cierto? Podemos hablar que acá en los Andes y pues en esta zona de transición, podríamos decir, se cultivan diferentes plantas como maíz, papa o yuco. Me corregirán la expresión, por ahí el semestre pasado me corregían que no se pronuncia ni oyoco ni oyuco, sino de otra manera, ¿cierto? La oca, la cebolla, el frijol, bueno, gran cantidad de elementos de tipo vegetal, ¿cierto? De bienes de tipo vegetal que pues componen lo que es toda la, digamos así, la nutrición y lo que se come tradicionalmente acá para lo que conocemos como Nariño, Putumayo, Cauca, ¿cierto? Departamentos que están como en esta zona andino-amazónica, ¿cierto? O en esta influencia entre los Andes y el Amazonas, ¿cierto? Ustedes seguramente conocen todos o la mayoría de estos alimentos que les enseño, ¿cierto? Y la mayoría o algunos de ellos son originalmente de acá, ¿cierto? De lo que son los Andes, pues la papa es muy común, el cubio, que no sé si ustedes conozcan el cubio, no sé, no, yo no lo he visto acá, pero sí lo comemos mucho allá en Bogotá, o bueno, en Bogotá no tanto, en Zipaquirá, en Cundinamarca, más que todo, en Boyacá se come mucho el cubio, ¿sí? Que son alimentos originarios de acá, de los Andes y de la Amazonía, básicamente. Y nuestra cultura, digámoslo así, andina, o su cultura, en este caso andino-amazónica, la de ustedes, nos ha acostumbrado que nuestro típico almuerzo tiene arroz, tiene papa, tiene cebolla, el arroz tiene cebolla o tenemos ensalada con cebolla, comemos frijol, comemos calabaza, ¿cierto? Comemos maíz, estamos acostumbrados a comer todo este tipo de alimentos y en ese caso nuestra cultura, ¿cierto? Junto con todos los métodos de producción, ¿cierto? Consumimos esto todos los días y ese aprovisionamiento ya les había dicho que uno, pues es ir al tomar algo del ecosistema, ¿cierto? Puede ser el suelo, el fruto, el animal, lo que sea, ¿cierto? Y en ese caso ese servicio de aprovisionamiento para nosotros lo que hacemos es tomar el suelo, generar ciertos sistemas de producción, ¿cierto? De los cuales obtenemos maíz, papa, oyoco, frijol, calabaza, bueno, todos estos alimentos de los cuales nos alimentamos a diario. Por eso yo les decía, nosotros a diario nos estamos abasteciendo, nos estamos sirviendo de todos esos servicios ecosistémicos, ¿cierto? Acá también les indico que las diferentes alturas de la región andina van a permitir la existencia de una gran variedad de plantas y usos, ¿cierto? Ya hablamos de factores formadores de ecosistemas, ¿cierto? Que en ese caso hablamos de latitud y de altitud, ¿cierto? Y pues la altitud nos va a formar diferentes pisos térmicos y estos pisos térmicos van a estar diferenciados por, uno, la temperatura y dos, la composición de especies, ¿cierto? Hablando de ecosistemas de cada uno de estos pisos, en los cuales se van a ver diferentes tipos de alimentos, hablando de plantas, por decirlo así, ¿sí? Entonces, en nuestra región andina, pues tenemos gran variedad de plantas, ¿cierto? Y acá, esto también lo tomé de ese libro que les digo, ¿cierto? Los indígenas que se conocen como los yaconas, que se encuentran en el valle, no, si no estoy mal es el Valle del Cauca, ¿cierto? Estos indígenas pues van a tener 4 diferentes zonas térmicas, ¿cierto? En las cuales pues pueden utilizar el suelo con diferentes objetivos, por decirlo así. En ese caso, para estos indígenas, el páramo los provee de plantas medicinales, ¿cierto? La montaña o lo que yo les digo que se conoce como el bosque alto andino, les da sitios para ganadería, ¿cierto? Para la extracción de maderas y para la implementación de plantas medicinales, lo que es la sabana, ¿cierto? En la sabana pues van a construir sus viviendas y en este lugar va a estar principalmente o se va a encontrar principalmente cultivos de maíz, ¿cierto? Y en lo que consideramos como lo caliente o como el piso térmico más bajo, que yo ya les indico que acá para la región viene a ser la selva amazónica, ¿cierto? Que para el Valle del Cauca viene a ser, supongo yo, la zona más cercana
hacia el mar, supongo yo, ¿cierto? En este caso, pues van a sembrar plantas de de tierra caliente, por decirlo así, plátano, café, yuca y caña, ¿cierto? Entonces vean todo, o sea, cómo se relacionan estos conocimientos culturales con los métodos de producción, ¿cierto? Y del cómo nosotros nos aprovisionamos de alimento, de agua, no sé, de ropa, de lo que sea, ¿cierto? De acuerdo a cómo nosotros conocemos esos usos de las diferentes plantas que se encuentran en los diferentes ecosistemas que se han dado a lo largo del recorrido altitudinal de la montaña, ¿sí? Entonces acá les vuelvo a recalcar que a diario nosotros nos estamos sirviendo de todos estos servicios ecosistémicos. En cuanto a los servicios de soporte y de regulación, podemos decir que estos servicios de soporte y de regulación van a provenir de diferentes procesos que van a ocurrir en este caso a gran escala. Ya no hablamos a escala local ni regional, sino que podemos, no, más bien hablamos de escala regional, tal vez hasta de escala nacional o escala mundial, ¿sí? Dependiendo de cómo sucedan todos los fenómenos climáticos y medioambientales que influencian estos servicios de soporte y regulación. El que se generen todos estos servicios de soporte y regulación, pues va a tomar mucho tiempo, ¿sí? El ciclaje de nutrientes no sucede de la noche a la mañana, sino que, no sé, el ciclo del oxígeno tiene cierta temporalidad, que haya cierta disposición de oxígeno acá en este momento, pues tuvo que pasar por cierto ciclaje que tomó su tiempo, ¿cierto? O el agua, ¿cierto? El agua no se forma de la noche a la mañana, sino que tiene que pasar por cierto ciclo en el cual pues se toma también gran cantidad de tiempo. Y para que sucedan también estos servicios de soporte y de regulación, deben suceder en grandes áreas para que puedan actuar estos servicios ecosistémicos o para que se pueda entender el cómo están sucediendo estos servicios de soporte y de regulación, ¿sí? En este caso, podemos decir que en cuanto a los servicios de soporte, podemos hablar que se da la formación del suelo. Ustedes que supongo están viendo o verán suelos o han visto algo de suelos, ¿cuánto demora un suelo en formarse? ¿Cuánto podrían decirme o cuánto creerían que se forma el suelo? ¿En cuánto tiempo? Más o menos. ¿Cuánto creen que se conforme un suelo? O de, no sé, yo supongo que ustedes han hablado de eras geológicas o de qué sucedió, no sé, en la deriva continental, en la Pangea, en la Gondwana y todas estas eras geológicas, ¿cómo fue que se conformó el suelo? ¿Nadie? Bueno, en ese caso, pues el suelo, para que se conforme cierto tipo de suelo, deben suceder miles y miles de años, si no son millones de años. En este caso, en ese suelo en el que estamos ahorita nosotros parados o en el que está construida nuestra casa, tuvo que pasar por gran cantidad de procesos geológicos para que se formara, ¿cierto? Y para que tuviera cierta estructura y estabilidad. Supongo ustedes han hablado en sus diferentes clases del proceso de deriva continental, ¿cierto? Que en este caso, hablando de los Andes, lo que sucedió fue que chocó la placa suramericana con la placa de Nazca y ese choque lo que ocasionó fue que, digamos, el continente suramericano se arrugara y este proceso de, digámoslo así, de arrugamiento hizo que se conformaran las montañas de los Andes o el sistema montañoso andino, ¿sí? Y pues para que se conformara el sistema montañoso andino tuvieron que pasar millones y millones de años, ¿sí? Entonces, en ese caso, la formación del suelo va a estar influenciada por todos los, digámoslo así, sedimentos, tierra, por decirlo así, que se encuentran dispuestas en ese suelo y por todos esos eventos geológicos que tienen que ocurrir para que se forme la misma geografía y la misma estructura de ese suelo en el cual estemos hablando. En ese caso, el suelo de la montaña andina, del sector del Alto Putumayo o de los diferentes municipios que conocemos como Santiago, Colón, Putumayo, Sibundoy y San Francisco, ¿cierto?
si no estoy mal. También el ciclaje del agua. Bueno, nos queda menos de un minuto, chicos. Salgamos y volvamos a ingresar. ¿Listo?